Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado muchísima controversia, especulación y sobre todo, muchísima curiosidad. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que en su momento nos hizo soñar a todos, pero cuya relación, tanto en pantalla como fuera de ella, ha estado rodeada de un halo de misterio. Hoy vamos a intentar descifrar ese silencio roto, la verdad que nadie cuenta. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis profundos sobre el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de asegurarse de no perderse ningún vídeo. Así que con eso dicho, vamos a empezar. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente después del éxito arrollador de Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. La química en pantalla era innegable, la pasión palpable y la historia de amor entre Sanem y Can, los personajes que interpretaban, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de cámaras? ¿Por qué esa magia no se tradujo en una relación duradera fuera de la ficción? La verdad es que la historia de Demet y Can es mucho más compleja de lo que parece. Al principio todo apuntaba a una relación idílica. Los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en entrevistas y eventos públicos, e incluso algunas fotos filtradas que sugerían algo más que una simple amistad. Los fans estaban eufóricos, convencidos de que el amor que veíamos en la pantalla era real. La prensa rosa turca, siempre al acecho, se frotaba las manos ante la posibilidad de tener la confirmación de la pareja del momento. Cada gesto, cada palabra, era analizada minuciosamente, buscando pistas que confirmaran el romance. Sin embargo, con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Las declaraciones ambiguas, las evasivas a las preguntas directas sobre su relación, y la aparición de otras personas en sus vidas, sembraron la duda entre sus seguidores. La presión mediática era intensa, y ambos actores parecían cada vez más incómodos con la situación. Los encuentros esporádicos, las salidas casuales captadas por los paparazzi, dejaron de ser tan frecuentes. Las sonrisas se volvieron más tensas, las respuestas más estudiadas. El ambiente en torno a la pareja se enrareció. Uno de los factores clave que influyeron en el desenlace de esta historia fue, sin duda, la personalidad de ambos actores. Can Yaman, conocido por su carisma y su atractivo físico, proyectaba una imagen de hombre seguro de sí mismo, incluso a veces un poco arrogante. Su estilo directo y sin filtros a veces le jugó malas pasadas, generando controversia y críticas. Recordemos algunas de sus declaraciones más polémicas, donde parecía minimizar el papel de la mujer en las relaciones, lo que le valió la crítica de diversos sectores de la sociedad turca. Demet Özdemir, por otro lado, era percibida como una persona más reservada, más discreta, y quizás más vulnerable a la presión mediática. Su imagen pública era la de una chica dulce, trabajadora y con un gran sentido del humor. Las diferencias en sus personalidades, unidas a la intensa presión de los medios y de los fans, crearon un ambiente difícil para que una relación pudiera florecer. Además, ambos estaban en momentos muy importantes de sus carreras, con agendas apretadas y compromisos profesionales que les impedían dedicar tiempo a una relación seria. Can Yaman estaba empezando a labrarse un nombre a nivel internacional, con proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir, por su parte, consolidaba su posición como una de las actrices más populares de Turquía, encadenando un éxito tras otro. Otro aspecto importante a considerar es el contexto cultural. En Turquía, la presión social y familiar sobre las relaciones sentimentales es muy fuerte. Los actores, al ser figuras públicas, están constantemente bajo el escrutinio de la sociedad, lo que puede dificultar aún más el desarrollo de una relación. Las familias, las tradiciones, las expectativas, todo influye en la vida sentimental de las personas, y aún más en la de las figuras públicas. La presión por cumplir con ciertos estándares sociales puede ser abrumadora. Pero ¿cuál es la verdad que nadie cuenta? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de las fuentes no oficiales, y de los rumores que circulan en la prensa rosa turca. Algunos dicen que la relación entre Demet y Can nunca fue realmente seria, que se trataba más bien de una estrategia de marketing para promocionar la telenovela.
Esta teoría se basa en la idea de que las cadenas de televisión y las productoras a menudo fomentan los rumores de romance entre los protagonistas de sus series para aumentar la audiencia y generar expectación. La química en pantalla, en este caso, habría sido aprovechada para crear una historia paralela fuera de ella. Otros afirman que sí hubo sentimientos reales, pero que la incompatibilidad de sus personalidades y la presión mediática terminaron por destruirlo todo. Esta teoría apunta a que, aunque al principio hubo una atracción mutua, las diferencias en la forma de ser y de afrontar la vida de ambos actores hicieron que la relación se volviera insostenible. La presión constante de los medios, los fans y el público en general habría sido la gota que colmó el vaso. También hay quienes sugieren que Kanyaman tenía una visión muy tradicional del papel de la mujer en la relación, algo que no encajaba con la personalidad independiente y ambiciosa de Demet Özdemir. Esta teoría se basa en algunas declaraciones controversiales de Kanyaman sobre el papel de la mujer en la pareja, que fueron muy criticadas en su momento. Se le acusó de machista y de tener ideas anticuadas sobre el rol de la mujer en la sociedad. Por supuesto, ninguna de estas teorías ha sido confirmada por los protagonistas. Demet y Kan siempre han mantenido un silencio respetuoso sobre su relación, evitando hablar del tema en entrevistas y redes sociales. Este silencio, lejos de aclarar las cosas, ha alimentado aún más la especulación y la curiosidad de sus fans. El hermetismo en torno a su relación solo ha servido para alimentar los rumores y las teorías conspirativas. Lo que sí es cierto es que después de Erkencikus, Demet y Kan tomaron caminos separados. Ambos continuaron con sus carreras profesionales, cosechando éxitos en diferentes proyectos. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. La noticia de su divorcio sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja feliz y estable. Kan, por su parte, ha protagonizado otras series y películas, tanto en Turquía como en Italia, donde reside actualmente. Su carrera internacional sigue en ascenso, y se ha convertido en un ícono para muchos. A pesar del tiempo transcurrido, la sombra de Erkencikus y de la relación entre Demet y Kan sigue persiguiéndolos. Los fans siguen recordando con nostalgia la magia que transmitían en pantalla, y muchos aún sueñan con una posible reconciliación. Sin embargo, parece poco probable que eso suceda. Ambos han seguido adelante con sus vidas, y aunque es posible que guarden buenos recuerdos de aquella época, parece que no hay intención de revivir el pasado. Han pasado página y están enfocados en sus respectivos proyectos profesionales y personales. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Kanyaman es un ejemplo de cómo la presión mediática, las diferencias de personalidad y las expectativas del público pueden influir en el desarrollo de una relación, incluso cuando hay sentimientos reales de por medio. Es una historia de amor que comenzó con mucha ilusión, pero que terminó diluyéndose en medio del torbellino de la fama y la especulación. Es un recordatorio de que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y están sujetas a las mismas dificultades y desafíos que las de cualquier otra persona. Y esa es, en mi opinión, la verdad que nadie cuenta. No hay secretos oscuros ni traiciones escandalosas, simplemente una serie de factores que impidieron que una relación pudiera prosperar. A veces las cosas no salen como uno espera, y lo mejor es aceptar el final y seguir adelante. Es una lección de vida que todos podemos aplicar a nuestras propias experiencias. La historia de Demet y Kan también nos sirve para reflexionar sobre el papel de los medios y la influencia que tienen en la vida de las celebridades. La presión constante, la invasión de la privacidad, la manipulación de la información, todo esto puede tener un impacto devastador en la vida de las personas, especialmente en aquellas que están expuestas al ojo público. También es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. A menudo las idealizamos y las vemos como seres perfectos, pero la realidad es que también cometen errores, tienen problemas y sufren como cualquier otro ser humano. Es importante tratarlas con respeto y empatía, y no juzgarlas sin conocer la historia completa. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación entre Demet Özdemir y Kanyaman. Hemos hablado de la química en pantalla, de la presión mediática, de las diferencias de personalidad y de las posibles razones por las que su relación no funcionó. Hemos explorado las diferentes teorías y rumores que han circulado en torno a esta pareja, y hemos tratado de separar la realidad de la ficción. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa
mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando vídeos y compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me interesa saber qué piensan ustedes, cuáles son sus teorías y qué conclusiones han sacado de esta historia. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un me gusta. Es una forma muy sencilla de apoyar mi trabajo y de ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Y si aún no están suscritos al canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. También les invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que sean fans de Demet y Can. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse curiosos y sigan explorando el fascinante mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.